Éxodo capítulo 20, versículo 16. Es un versículo sumamente corto, como muchos que hemos leído de los mandamientos, pero yo quiero pedirte que tú leas desde el versículo 1 y el versículo 2 y luego nos saltemos al versículo 16, porque acuérdense que esta es la introducción de la ley de Dios en el Sinaí al pueblo de Israel. Versículo 1 del capítulo 20 de Éxodo. Si ya lo tienes ahí, prepárate para leerlo junto conmigo. Después de leerlo, vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude en esta mañana. Dice el versículo 1: Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Versículo 16. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad siempre son verdaderas y siempre están abundando en tu iglesia, Señor. Abundan en tu iglesia porque tú nos has dado a Cristo, Señor. Nos has dado a Jesús, y que casualmente en esta época del año recuerda el mundo acerca de la Navidad, que para muchos es tantas cosas, pero para nosotros, el pueblo redimido por tu gracia en Cristo, para nosotros es una oportunidad de recordar que tú nos has dado la mayor y más grande manifestación de tu amor al enviar a Jesús a este mundo, Señor. Al enviar al Hijo eterno de Dios a tomar forma de hombre y ser como uno de nosotros con el propósito de salvarnos, redimirnos y restaurar la relación del ser humano contigo, Señor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, para que todo aquel que confía en ti, Señor, y en la verdad de tu Hijo Jesucristo, pueda ser adoptado como tu Hijo, Señor. Vivimos en un mundo de tinieblas, de confusión, y esto es por causa de la mentira que impera en este mundo, Señor. Una mentira que tiene dimensiones espirituales, no solamente culturales, políticas, sociales, sino es una mentira espiritual la que tiene este mundo en esta situación, Señor. Y por eso hoy nosotros, más que celebrar el nacimiento de Cristo como algo melancólico o como algo meramente humano, nosotros nos alegramos como esos pastores que recibieron la noticia de los ángeles de que tú enviarías a tu Hijo Jesucristo a este mundo para vencer la mentira con tu verdad, porque tú eres el Dios verdadero, no hay otro como tú, Señor. Y has enviado a Jesús, la verdad encarnada, Señor, y aquel que es el testigo fiel tuyo, Señor, para que nosotros vivamos y amemos tu verdad, que te amemos a ti, Señor. Y en esta mañana te pedimos que abra nuestro corazón, que tú nos hables de tal manera que podamos recibir esta palabra como un inicio y como una motivación para vivir como tú nos mandas en este próximo año 2026, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. El título de este mensaje, como ya probablemente lo han de haber visto en la pantalla, es Toda la verdad y nada más que la verdad. Probablemente esa frase te suene a algo. Ahorita te voy a explicar, si no te suena o no la ubicas, la razón de por qué está aquí. Muchas ciudades alrededor del mundo han tenido sus momentos de crisis. Muchas ciudades como la nuestra en Ciudad Juárez han vivido cosas acerca de violencia, de inseguridad y cosas verdaderamente fuertes que ponen a la sociedad en un temor. Y ese fue el caso de la ciudad de Nueva York
en los años 80 y los años 90. Una ciudad que vivía con miedo y desesperación por la violencia en las calles. Se narra en la historia que hubo una mujer que corría haciendo ejercicio por el Central Park y fue brutalmente atacada en 1989 en Nueva York. Los noticieros no hablaban de otra cosa. La presión pública era enorme, la ciudad entera pedía justicia, pedía culpables y los pedía rápido, ¿verdad? Como cuando la ciudad o la sociedad se cansa de ver que los crímenes no son castigados o no son perseguidos. Y en ese ambiente de urgencia y tensión, la policía detuvo a 5 adolescentes de entre 14 y 16 años. Pero no había pruebas físicas concluyentes. En ese entonces no había ADN que pudiera incriminarlos. No había, en resumen, evidencia suficiente para estos chicos apresarlos. Pero hubo algo que terminó pesando más que la evidencia. Fueron las palabras de otros testigos. Después de largos interrogatorios y sin una protección adecuada de los abogados con estos jóvenes y con una presión social por culpar a alguien, fueron presionados por testimonios de terceros, jueces y jurados, testimonios que no cuadraban entre sí, pero que sonaban muy convincentes de parte de estos testigos. Y esas palabras, hermanos, fueron escuchadas, fueron creídas y finalmente fueron convertidas en sentencia para estos 5 adolescentes. 5 adolescentes declarados culpables, 5 vidas que fueron marcadas y echadas a perder, dañadas en prisión. Pasaron años, perdieron su juventud, perdieron su reputación, perdieron su futuro, todo por testimonios no verdaderos. Años después, hasta el 2002, 13 años después de esto, la verdad finalmente salió a la luz. Un hombre que agarraron en otro crimen verdaderamente fue el responsable al hacerle una prueba de ADN y además de una confesión voluntaria de él, al decir que él había sido no el asesino, el atacante de esta mujer. El ADN confirma y las condenas de estos chicos fueron anuladas 13 años después. El sistema reconoció el error, pero nadie pudo devolverles los años perdidos a estos jóvenes y su reputación. Hermano, nadie pudo borrar el daño causado por falsos testimonios. Y es aquí donde surge la pregunta para nosotros en esta mañana que nos incumbe este tema del 9º mandamiento. ¿Qué tan poderosas son nuestras palabras? La Biblia nos enseña que mucho antes que existieran los tribunales modernos que hoy tenemos en nuestros países, el Señor ya sabía que un falso testimonio puede destruir la vida de una persona. Sabe que una mentira dicha con apariencia de verdad siempre tendrá el poder de arruinar reputaciones, de dañar y de corromper familias y comunidades enteras. Por eso en el corazón de su ley en el Sinaí, el Señor le da a su pueblo este mandamiento claro y preciso. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Todos hemos escuchado alguna vez en películas sobre juicios la famosa fórmula de juramento que a un testigo se le hace decir. ¿Qué le dicen al testigo cuando va a declarar? Jura decir la verdad, toda la verdad, ¿y qué sigue? Y nada más que la verdad. Está pero bien ubicada esa frase, ¿verdad? No sé si porque estás familiarizado con el ambiente legal o porque ves muchas series o películas. Cual sea que sea la razón. ¿Sabes por qué existe esa frase? No es parte de un libreto que un escritor pues se le ocurrió y suena muy bonito y es muy padre escucharla, ¿no? Es una fórmula clásica de la tradición anglosajona que funciona en tribunales como en Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países de Europa. Y la estructura de esta frase apunta para cerrar 3 puertas. Toma mucha atención con esto. 3 puertas. Dice decir la verdad, que básicamente significa no mentir. Toda la verdad
lo cual quiere decir que no debes de callar lo relevante y lo completo de la información. Y nada más que la verdad es no adornar, no agregar y no distorsionar con tus opiniones o con tus rumores. ¿Te das cuenta? Se abarca en estas tres frases, tres puertas bien firmes para el ámbito de la justicia. Pero hermanos, este mandamiento no fue dado solamente para los ámbitos judiciales. Fue dado a cada persona en el pueblo de Dios, porque Dios es un Dios verdadero que ama la verdad y que sabe que cuando las personas sacrifican o distorsionan la verdad por miedo, por presiones o por conveniencia, siempre, escúchame bien hermano, siempre otros terminan pagando el precio. No hay ni una sola mentira que diga nuestra boca que no termine afectando o dañando de una u otra manera a otros. Pero principalmente a Dios, obviamente. Deshonra al Señor. Por eso el Señor ha llamado a su pueblo redimido para vivir amando la verdad, porque todo lo que Él es y todo lo que Él hace es verdadero. Y este mandamiento es principalmente, hermano, no de lo que sale de nuestra boca. Ojo, pudiéramos pensar, este mandamiento se trata de no decir mentiras con nuestra boca. No, este mandamiento trata más que de las palabras que salen de tu boca, trata de quién es Dios y trata de quiénes somos nosotros y de nuestro corazón. ¿Recuerdas esa frase de Jesús que le dijo a los discípulos y a los judíos de la abundancia del corazón? Lo cual quiere decir que todas nuestras palabras, sean verdad o sean mentira, tienen su origen en las motivaciones y las intenciones de nuestro corazón. Y eso es lo que en profundidad regula este mandamiento. Así es que el primer punto que el día de hoy yo quiero ver con ustedes, dividiremos este mensaje en 3 puntos como clásicamente lo hemos estado haciendo casi en todos los mandamientos. Este primero es, ¿cuál es el significado y cuál es el alcance de este mandamiento? ¿Cuál es el significado y qué es o cuáles son los alcances? ¿Hasta dónde llega este mandamiento? Bien, el significado original, hermanos, entrando en este primer punto, se refiere a que no respondamos con falso testimonio que pueda perjudicar a otras personas o a nuestro prójimo. En otras palabras, no es solo decir mentiras, sino distorsionar la verdad. ¿Estás conmigo? Hay una diferencia. Decir mentiras explícitas, pues técnicamente, hermanos, casi ninguno de nosotros las dice. Digo casi porque puede ser que las digamos. Pero eso es diferente a distorsionar o a manejar o a maquillar la verdad. Y eso creo yo, hermanos, que muchos de nosotros lo hacemos más de lo que estamos dispuestos a aceptar. Y eso es la razón por la cual este mandamiento existe. No nada más es en un tribunal, sino es por razón de que toda persona, el Señor está interesado que dentro de su pueblo, dentro de la comunidad, que en este caso era el pueblo de Israel, el Señor quería regular las relaciones personales entre ellos. ¿Para qué? Para que no se dañaran, pero también para que no hubiera injusticias de alguien que se levantara acusando a otro de la noche a la mañana por algo que no necesariamente era verdad. Hermanos, en el mundo antiguo no existían grabaciones como hoy, no existían pruebas de ADN o cámaras, ¿verdad? La palabra de un testigo podía salvar o destruir una vida. Y en la mayoría de las naciones del mundo antiguo, la gente era incriminada con muy poca protección y con muy poco derecho a defensa. Básicamente, una persona podía llegar con su puro testimonio y arruinarle la vida a un grado tal de acusarlo y de llevarlo no solamente a la cárcel, sino de perder su vida. En ese entonces, hermanos, no existía el principio bíblico, por cierto, de asumir inocencia hasta demostrarse culpabilidad. Yo no sé si tú sabías, pero ese es un principio que el Señor reveló a su pueblo. ¿Para qué? Para proteger la integridad, la reputación y exaltar la justicia en todos los asuntos de su pueblo.
Las cortes antiguas condenaban muy comúnmente a alguien solo por la fuerza de un solo testigo. Obviamente eso ocasionaba muchos abusos, pero el Señor no iba a permitir que esto sucediera en su pueblo redimido. Acuérdense que el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto. Traían muchas costumbres, traían muchas maneras de vivir, equivocadas o imitadas de pueblos idólatras. Pero el Señor quiere que su pueblo viva conforme a la verdad, pero también que viva conforme al amor. No en base a la sospecha, no en base a la duda, no en base a la imaginación de nuestra mente. El Señor le ordena a Israel que cualquiera que diera testimonio no lo diera de manera falsa o perniciosa, sino que hablaran la verdad, y de ahí proviene el corazón de este mandamiento. Pero eso no fue lo único que el Señor le instruyó a su pueblo, sino que en su sabiduría y providencia el Señor indicó también el proceso cuidadoso para ejercer esa justicia en un juicio. Te voy a decir 3 elementos. Primero de ellos que el Señor establece es que no solamente es un juicio, no solamente inicia para una persona por solamente tener un testimonio de un testigo o de una persona. Debe de haber al menos 2 o 3 testigos, dice la Biblia desde el Antiguo Testamento. Otra cosa es que no solamente es, bueno, pues ya reuní 2 o 3 testigos, sino que los testigos y la parte acusada se presentan delante de un grupo de personas que funcionan como jueces y que al mismo tiempo algunos de ellos eran sacerdotes para escuchar el caso y para juzgar el caso y para determinar quién tiene la razón y si verdaderamente era cierta esa acusación. Y la última cosa, bien importante, que casi está ausente en nuestro tiempo, hermanos, y no nada más en el ámbito legal, sino en muchos lugares, en muchas naciones de nuestro país y otras naciones, es que hay un tercer candado que el Señor instruye a su pueblo en Deuteronomio, que es que si el testigo resulta ser falso y está dando falso testimonio, entonces lo que él trataba de que a la persona se le condenara, él sería el condenado y el que pagara ese castigo. ¿Eso qué creen que haría, hermanos? Que no cualquiera fácilmente, sin evidencia sustentable y real, presentara una acusación a otro, ¿verdad? Deuteronomio 19, 18, 20 dice esto, hermanos, está en la pantalla. Los jueces inquirirán bien, dice el Señor. Y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, ahí está lo que comentaba, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano. Nota las palabras que el Señor usa dentro de la comunidad de Israel. Dice, ustedes son un pueblo. Ustedes deben de hablarse la verdad. Así es que uno de ustedes acusa a su hermano falsamente, entonces a él se le hará como él pensó. Sigo leyendo. Y quitarás el mal de en medio de ti. Versículo 20. Y los que quedaren, o sea, la gente que está presente, oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante. El Señor está categorizando en estas palabras que es una maldad aterradora y digna de mostrarse las consecuencias de esa maldad a los demás cuando un falso testimonio tiene lugar en contra de otro. Este es un principio que protege a las personas, hermanos, pero también es un principio de justicia y es una medida que hace que la verdad prevalezca en una comunidad. A la luz de esto, hermanos, nosotros debemos de recordar que este mandamiento nos enseña no solamente a lo que sale de nuestra boca, sino que regula y aborda todos los motivos y las intenciones del corazón, que es de donde salen las palabras. Y aquí es donde podemos comenzar a entender y a concluir todo lo que significa el contexto original de este mandamiento. Hermanos, yo quiero recordarte, para Dios es muy grave la mentira. La mentira explícita, pero también el distorsionar o manejar la verdad a nuestra conveniencia.
Quiero que leas junto conmigo Proverbios 6, 16 al 19. El autor de Proverbios dice esto: 6 cosas hay que el Señor odia. Hermanos, cuando la Biblia dice algo así específico, uno debe de poner atención. El Señor odia esto. Así como cuando el Señor dice, el Señor ama, y tú quieres imitar y perseguir eso, tales cosas, tú las persigues, entonces estas las quieres evitar a toda costa. ¿Cuáles son? Versículo 17. Ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente. Versículo 18. Un corazón que trama planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal. Versículo 19. Un testigo falso que dice mentiras. Y la séptima, y el que siembra discordia entre hermanos. Hermanos, de estas 7 cosas, hay 4 que tienen que ver con este noveno mandamiento. 4 de 7, son muchas, ¿verdad? Quiere decir que de 7 cosas que el Señor odia, la mayoría tienen que ver con torcer la verdad, distorsionar la verdad, crear en nuestro corazón planes perversos que a veces no nos damos cuenta el alcance que puede tomar. El Señor Jesús claramente fue el que nos instruyó para decir que las palabras que salen de la boca de una persona tienen su origen en la abundancia de su corazón. Así que si una persona profiere una palabra mala o una palabra hiriente, el problema no solamente es la palabra, sino lo que hay en su corazón que está generando como un volcán que simplemente la boca se abra y expulse esas palabras. El Señor en el libro del pacto, más adelante, en Éxodo 23, le da a su pueblo una extensión explicativa de este noveno mandamiento. Y dentro de este primer punto, hermanos, ahora quiero que vean conmigo que estamos entendiendo su significado, pero ahora vamos a ver que la Biblia también nos dice cuáles son los motivos que generan un falso testimonio. Y también cómo se ve el falso testimonio en diferentes formas. Lee conmigo Éxodo 23 del 1 al 3. Señor le dice a su pueblo esto para que aprendan a distinguir cuáles pudieran ser algunas motivaciones de falso testimonio. Los voy a leer. No propagarás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en un pleito inclinándote a la multitud para pervertir la justicia. Versículo 3. Tampoco serás parcial al pobre, en su pleito. Estos 3 versículos nos ayudan a entender cuáles podrían ser algunas motivaciones. Y quiero mencionarles nada más, hermanos, para que te des una idea que el falso testimonio es simplemente la expresión exterior del verdadero problema que se está produciendo en nuestro corazón para infringir este noveno mandamiento. Déjame decirte el primer motivo que este pasaje revela en Éxodo 23. Inclinarse a la multitud, hermanos, en primer lugar, denota un deseo de encajar, de pertenecer, de no ser la voz diferente y que me vayan a rechazar por lo que voy a decir. Implica repetir la versión popular de las cosas, aunque eso implique que sepamos que estamos faltando a la verdad. ¿Te fijas la motivación que puede hacer que una persona no diga la verdad? Seguir a la multitud. Deseo de aceptación, deseo de no ser rechazado, deseo de pertenecer. Segundo motivo que hace que distorsionemos la verdad. Temor a las consecuencias, hermanos. Esto pasa mucho en el trabajo, pasa en la escuela también, pasa en todos lados. Tenemos temor de perder el trabajo y por eso procuramos decir la verdad, pero a veces no la decimos toda. Decir falso testimonio no es que digas una mentira y digas, no, es que sí llegué a las 7 de la mañana cuando llegaste a las 7:30, sino es más bien matizar la verdad a tu conveniencia. Voy a procurar no hablar con mi jefe de la hora que llegué hoy. No le voy a enterar, no tiene por qué saber. Si él no se entera, pues ya la libré, otro día. ¿Te fijas? No estás diciendo una mentira, pero estás utilizando una verdad para manejarla a tu conveniencia. Temor a las consecuencias. Temor, hermanos,
cuando uno toma una decisión, yo quiero decirte esto que he escuchado de otros hombres de Dios y de la palabra, ninguna decisión que tú tomes basada en el temor va a ser buena. Ninguna. Y probablemente te va a hacer faltar a la verdad. Probablemente te va a hacer distorsionar la verdad, exagerar la verdad que a ti te conviene. Tercer motivo para distorsionar la verdad es el deseo de ventaja o ambición personal. Cuando todo se vuelve solamente en ganar una disputa o en ganar un conflicto o controlar una situación o justificar una postura que tomaste. Ese es un motivo muy común en el matrimonio. Es muy común como padres. Queremos ganar el argumento, queremos controlar la situación y no vamos a mentir explícitamente, pero vamos a resaltar cosas solamente y a ocultar otras que no nos convienen. Papá, pero tú también te enojaste, pero no se trata de mí, se trata de ustedes. No estás mintiendo, pero en parte estás exagerando algunas cosas y disminuyendo otras. Y cuarto motivo que alcanzo yo a ver cómo es la sabiduría de Dios, hermanos. A mí me sorprende el versículo 3 que dice que no serás parcial al pobre en su pleito. Qué interesante y qué gloriosa es la justicia de Dios que nos muestra que a veces en nuestro corazón tendemos a favorecer al rico o al poderoso, o hay algunos de nosotros que tendemos a favorecer al pobre o al vulnerable. Pero en un juicio, hermanos, el Señor pide justicia independientemente de la condición de la persona. Y manda a la persona en decir, no vas a favorecer a las personas por su condición económica, social, por su color, por su estatus, por sus preferencias, porque eso sería injusticia. La Biblia nos llama a amar al pobre y ayudarlo. Pero en un juicio, hermanos, la verdad es lo más importante. No, pero es que es pobre y pues va a sufrir. Sí, pero hermanos, somos llamados a hablar la verdad. La verdad deja de ser objetiva y se vuelve emocional o conveniente cuando nuestro corazón quiere lograr lo suyo. Hermanos, distorsionar la verdad cuando tú crees que lo amerita es falso testimonio. Vuelvo a insistir, probablemente el 95% de este auditorio hoy puede decir, en este año probablemente no dije mentiras explícitamente. Pero a la luz de este pasaje, ¿qué tal estos 4 motivos que acabamos de mencionar? El falso testimonio no siempre nace de una malicia, hermanos. Ojo con esto. A ti y a mí nos va a ayudar que estamos en Cristo todos los días escuchando su palabra, pensando que las mentiras solamente están en el mundo allá afuera, con las personas que no creen en el Señor y que nosotros estamos caminando a la verdad. Ojo con esto. El falso testimonio no siempre nace de una malicia, sino de un autoengaño, cuando nuestra conciencia se vuelve presa de las emociones, de los temores, de las ambiciones y se vuelve juez en lugar de sierva de la verdad. Cuando nosotros nos damos el derecho de pensar, voy a decir estas cosas porque yo sé que al final, aunque no sean totalmente ciertas, yo tengo la razón. Yo quiero lograr esto. Estás, hermano, si tú has estado en ese lugar o en esa posición, hermano, ten cuidado, porque tu corazón te puede estar autoengañando y haciendo pensar que tú eres quien puedes estar por arriba de la verdad. La Biblia, más adelante lo vamos a ver, revela que Dios es la verdad. Y nadie está arriba de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, caminamos como un pueblo redimido que hemos sido salvados, pero también transformados para vivir en la verdad y no para gobernar y hacer con la verdad lo que nosotros creemos mejor. Hermanos, yo no quiero a veces usar estos lenguajes de pronto como que parecen como exhortativos de una manera así como muy fría, pero yo quiero pedirte que tú veas lo que estamos viendo en este mandamiento como tipo un autoexamen o un diagnóstico a la luz de la palabra, para que tú puedas
vivir en la verdad y amar en la verdad y no pensar que no estás expuesto a este tipo de engaño. Hermanos, cuando nuestro lenguaje empieza a predominar con frases como esta, es que yo siento que esto es que yo sospecho que tal, es que ya me lo han hecho antes, es que piensa mal y acertarás. Esa no viene en la Biblia, hermanos. Esa es una frase y un refrán del mundo que tiene un grado de certeza en algo, pero básicamente a la luz de este mandamiento, hermanos, pensar mal en la comunidad redimida de creyentes, en tu familia y incluso en otras personas, no es el principio que Dios quiere que tú tomes de inicio. De hecho, ni de inicio ni de final. El amor, descrito en la Biblia, en 1 Corintios 13, aquellos que les guste como recordar ese pasaje porque describe todas las características que el amor hace, dice que el amor todo lo cree, todo lo espera. Pocas palabras, yo creo, cuando amo a alguien, creo lo mejor de esa persona, no lo peor de esa persona. Confío en esa persona, pero pastor, eso no es como muy inocente, muy iluso. No, mientras yo no tenga una evidencia clara, real y verdadera de lo contrario. Pero es que todo mundo dice eso en las redes. Podrán decir en todos lados, pero mientras yo no tenga evidencia o no se demuestre una evidencia suficiente, yo no tengo por qué dudar de nadie. Y menos, hermanos, dentro de la comunidad del pueblo de Dios. De otra manera, estaríamos más bien actuando conforme a la estrategia del padre de mentira, que ahorita en el segundo punto lo vamos a ver. Ahora, ¿cuáles son, hermanos, para terminar este primer punto, cuáles son las diferentes maneras o formas que toma el falso testimonio que no son fáciles de distinguir? Bien, primera, y casi estoy seguro que sabes que la voy a decir, y sí, la voy a decir, porque es parte de esto. Hermanos, el chisme, esa información que puede ser verdadera o falsa y que es propagada sin necesidad y sin un propósito restaurador por personas que no participan directamente ni en el problema ni en la solución del mismo. El chisme, hermanos, dice Proverbios 11, versículo 12 y el 13 dice que el que anda en chismes revela secretos, pero el de espíritu leal oculta las cosas. Este versículo lo que implica es que el chismoso no es leal. Y no es leal porque simplemente disfruta la conversación. Hermanos, el chisme, tanto el que lo propaga como el que lo escucha, ¿verdad? Porque muchos de nosotros decimos, yo no chismeo, pero ¿qué tal las orejas? ¿Qué tal el acercarnos con el compañero de trabajo los lunes, o los martes, o los miércoles, o todos los días, o en la iglesia, ¿verdad? Fíjate que estoy preocupado por fulanito y quiero que ores, ¿verdad? Pero mira, te voy a decir, pintando de una manera algo que sabemos no es tal. Incluso la Biblia dice que las palabras del chisme o el chismoso son como bocados deliciosos que penetran hasta el fondo de las entrañas. A mí me encanta la carne, por ejemplo, y si tú me presentas un corte, sobre todo en este momento en particular, mi carne va a ser difícilmente que se niegue a tomarla, voy a disfrutarla. Pero hermanos, la Biblia dice que aunque es así de deliciosa, el chisme es como un veneno que penetra hasta lo más profundo del corazón de las personas, que hace que la reputación de otros sea distorsionada por información que en muchas de las ocasiones ni siquiera ha sido validada, evidenciada y tratada con la persona de la cual se está hablando. Tristemente, hermanos, tengo que decirlo de esta manera antes de pasar al segundo punto y mencionar algunas de las otras formas. Para mí el chisme, a la luz de la palabra,
es una de las cosas menos tratadas con seriedad en la iglesia de hoy. Redes sociales, relaciones personales, relaciones laborales, relaciones en la iglesia, hacen que ya ni siquiera nos demos cuenta que esto es algo que el Señor dice que es algo terrible a sus ojos, que es algo que Él odia, que si el chisme separa a los mejores amigos y tú fuiste parte de ese proceso, estás participando en un daño contra tu prójimo. Pero es que es cierto lo que está pasando. El chisme no tiene que ser falso para ser falso testimonio. Con que sea un chisme de información verdadera, pero a ti no te toca participar ni en el problema ni en la solución, estás actuando de una manera que no edifica al otro. ¿Sabes cuál sería un buen antídoto para el chisme? Simplemente decir, si lo estás escuchando, no quiero participar porque no estoy involucrado en esto. ¿En qué me edifica? ¿En qué te edifica a ti? ¿Ya hablaste con esa persona directamente? Eso es algo que yo regularmente suelo tratar de hacer para proteger mi propio corazón, ¿va? De lo que me estás diciendo, ¿ya lo trataste con esa persona? No. Ok, entonces no continúes hasta no tratarlo. ¿Por qué, hermanos? Porque hablar la verdad tiene que ver con proteger la reputación de los demás. Otra forma más explícita, hermanos, es la calumnia. Atribuir falsamente intenciones o acciones inexistentes a otra persona, dañando explícitamente la reputación, y la calumnia mata reputaciones de forma profunda, hermanos. Déjame decirte esto como ejemplo de lo grave que es la calumnia en la vida y en las relaciones de una persona. El que calumnia asume que tiene los elementos suficientes para acusar juzgando las intenciones de los demás. Cosas que no se ven, cosas que solamente Dios puede ver en el corazón, pero el que calumnia suele pensar que tiene los elementos suficientes para juzgar las intenciones. Y esto es un mal terrible, hermanos. Tan terrible es que Pablo le dice a Timoteo que la calumnia es un descalificador para todas aquellas mujeres que quieren o aspiran ser diaconisas o esposas de diáconos. Primera de Timoteo 3:11 dice esto. De igual manera, las mujeres deben de ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, hermanos. De ese tamaño es la calumnia, hermanos. Descalifica a una persona en el ejercicio y en el llamado de un ministerio cuando es una mujer que aspira a ser diaconisa. Otra más, la difamación. Parece que se fueran lo mismo que la calumnia, pero la difamación, hermanos, es hacer pública una acusación solo con el fin de destruir y perjudicar a la otra parte. Hermanos, la difamación es lo contrario a la confrontación bíblica, porque difamar expone y daña, pero la confrontación bíblica protege y restaura. En cualquier ámbito, no solamente en la iglesia, en la familia, en el trabajo, con cualquier persona que esté a tu alrededor, cuando alguien habla de una falla de una persona con otras personas, en lugar de hablar directamente con la persona que falló, ese es básicamente un acto de difamación, porque la motivación es exponer y no restaurar. Si nuestra motivación, hermanos, fuera restaurar a la persona, iríamos con la persona directamente. Es que eso es bien difícil, ¿verdad? Pues sí, y eso es lo que cuesta, pero eso es lo que demuestra amor verdaderamente. Pero a veces nuestra boca puede ganarnos, hermanos, porque nuestro corazón en sus motivaciones también nos gana. Y hermanos, a una pausa. Todos fallamos en algo en ocasiones a otros. Todos pecamos u ofendemos en ocasiones a otros. Y yo no creo, hermanos, que ninguno de nosotros nos gustaría que nos hicieran lo mismo que muchas veces nosotros hemos hecho al hablar de otros, y no con esa persona. La Biblia es muy clara en esto. Jesús mismo lo dijo explícitamente en Mateo 18, versículo 15. Si tu hermano peca, ve y repréndelo como hermano.
a solas, privado, entre ustedes, una situación de hermanos, una situación que se puede platicar. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más para que toda palabra, nota esto, sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. ¿De dónde crees que viene ese principio? Del Éxodo, de la ley dada a Moisés y al pueblo de Israel. Ese es el principio. Te fijas que no solamente tiene que ver con un ámbito legal, sino en técnicamente todas nuestras relaciones, particularmente en las relaciones de la comunidad de fe en Cristo. Ciertamente, hermanos, cuando otros fallan, pues nuestro deseo muchas veces es de acusar o de exponerlo en lugar de restaurarlo o de ir con esa persona, porque a veces sentimos que nos han ofendido mucho o que nos han fallado mucho. Pero hermanos, yo quiero invitarte a esto. Muchas de esas fallas muchas veces ni siquiera lo son y por eso es necesario que tú platiques con esa persona, porque al platicar te puedo asegurar que la mayoría de las ocasiones que una persona habla con otra para aclarar algo en relación a una falta o una ofensa, se disminuye de tu pensamiento y convicción de que algo sucedió de un 90% a un 20% o incluso menos 10%. Y entonces estás ya en la capacidad de decir, no era tan grande como yo imaginaba. Ni siquiera fue su intención, ni siquiera se dio cuenta. Y yo imaginándome muchas cosas, bro. Pero hermanos, tristemente es fácil propagar nuestra propia malinterpretación. ¿Por qué? Porque nuestro corazón caído tiende a hablar esas palabras. Esto es algo tan grave, hermanos, que el Señor lo llama falso testimonio por la motivación de nuestro corazón. Y hay otras más, como la exageración, el mal uso de la información a nuestra conveniencia, la adulación con las personas. Si sabías, por ejemplo, la adulación es falso testimonio, porque la adulación es decirle a la persona algo, reconocerla, alabarla, enfrente de ella, que no dirías en ausencia de ella. Es como lo contrario al chisme, ¿no? El chisme es decir algo de otra persona que no dirías en su presencia. Y la adulación es algo diciéndole a la persona que no dirías en su ausencia. Falso testimonio. Yo espero que hasta este momento, antes de entrar en el segundo punto, hermanos, tú sientas un peso de parte del Espíritu Santo en evaluar tu corazón para ver si hay alguno de estos motivos en los cuales tú te has visto tentado o has caído en ellos. Porque no te quiero dejar ahí. La Biblia no te quiere dejar ahí. Y el propósito del noveno mandamiento es no solamente exponer nuestra vida y nuestro corazón, sino dirigirnos a lo más importante. Y quiero pedirte, por favor, que ahora vayamos al segundo punto. Y el segundo punto, hermanos, es ¿cuáles son las razones para obedecer este mandamiento? Quiero darte 3 razones nada más, muy sencillas, poderosas y prácticas que hacen que este noveno mandamiento sea de suma importancia. La primera razón, hermanos. La primera razón es porque Dios quiere que no demos falso testimonio que dañe o perjudique a nuestro prójimo, ni cualquier clase de distorsión de la verdad. ¿Por qué? Porque Dios mismo, en primer lugar, es verdad y la naturaleza de su carácter es siempre recto y siempre verdadero. Hermanos, el Señor nuestro Dios es llamado en la palabra el Dios único y verdadero. El Dios cuyo carácter es distinguido de todo lo demás, porque Él es el único que habla verdad y no miente. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho, Él lo hará cumplir. Su palabra permanece para siempre. Los cielos y la tierra pueden pasar, pero su palabra no pasará. ¿Por qué? Porque su palabra es verdad y es eterna. ¿Por qué su palabra es verdad y es eterna? Porque Dios la ha hablado y porque Dios es verdadero. No hay otra cosa en todo el universo y en toda la creación tan verdadero como el Dios que ha creado todo lo que hay en nosotros y en este mundo. Hermanos, la verdad no es solo un valor o un atributo moral o ético. Es la misma esencia de la naturaleza de Dios. Cuando tú estás hablando verdad, estás reflejando como un espejo bien lavadito, bien claro, toda la luz y toda la imagen de Dios
a los que te rodean. Cuando tú estás hablando, viviendo y caminando en la verdad, tú estás básicamente como estas luces que están reflejándome a mí como un espejo, alumbrando a todos los que están a tu alrededor. Pero cuando hablamos mentira, hermanos, nosotros opacamos y deformamos la imagen de Dios en nosotros y el mundo perece y el mundo se corrompe. El Señor Jesucristo dijo que nosotros como su iglesia somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Pero ¿qué pasa cuando la luz está apagada o no se alcanza a reflejar o está fundida? ¿Qué pasa cuando la sal no cumple su función? Hermanos, si el mundo se encuentra en esta condición caída de hablar la verdad, de validar de hablar la mentira, de validar la mentira, de normalizar la mentira, hermanos, ¿cuántos de ustedes no se cansan si entran a una página de internet, ya no digamos redes sociales, y la mayoría de la información está tergiversada? Y ahora con la inteligencia artificial se puede incrementar eso un poco más, al grado que tú creas que algo es verdad cuando es mentira. Y tenemos que tener mucho cuidado. No estoy diciendo que la inteligencia artificial es mala en sí, pero puede convertirse por las motivaciones de quienes la usan en algo malo, en no un reflejo de la verdad. A mí me satura en mi mente cuando entro a ver ciertas noticias y veo que todas están pintadas, manipuladas conforme a una idea política, conforme a una idea económica, conforme a una idea de cierto grupo, y no se habla la verdad, siempre se pinta de una manera o de otra. Pero luego me doy cuenta que muchas veces nosotros, como creyentes, sin darnos cuenta, hacemos lo mismo. Y Dios nos llama a hablar la verdad, hermanos, porque somos el pueblo de Dios, que fuimos llamados a reflejar quién es Dios y su carácter verdadero. De hecho, la Biblia llama en 1 Timoteo 3:15, y Pablo le dice a Timoteo, somos cada uno de nosotros los hijos de Dios en Cristo, la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Hermanos, somos la columna, la iglesia y sostén de la verdad. Si la columna y el sostén se caen, ¿qué pasa con la verdad? Se cae la verdad. El mundo no ve la verdad de Dios. El mundo no ve el carácter de Dios. El mundo no puede ver el amor y la verdad de Cristo obrando en nosotros, porque la iglesia es llamada a ser la columna y baluarte, sostén de la verdad. Así que hoy más que nunca, hermanos, es la primera y más importante razón de por qué Dios nos habla en este mandamiento a dejar a un lado la mentira y hablar la verdad. Segunda razón, hermanos, la más tal vez práctica y evidente, que también es importante. La segunda razón es que la mentira daña a los demás siempre. No poquito, no mucho, siempre daña de una manera u otra. Hermanos, las consecuencias de la mentira o del falso testimonio en todas las modalidades que hemos dicho no son teóricas o abstractas nada más, sino son muy concretas y reales. Escucha, porque separa familias, crea sospechas entre personas que antes confiaban en ellos, crean dudas dentro de la comunidad del pueblo de Dios, genera desconfianza y divide amistades, impidiendo la reconciliación y la restauración. ¿Cuándo fue la última vez que tú, hermano, tal vez tuviste una situación similar a esta y en lugar de restaurar, preferiste la distancia y preferiste la duda? Y tal vez tenías razón, pero aún teniendo razón, el Señor nos llama a restaurar al otro. ¿Cómo? Hablando, abordando, acercándome, no alejándome, no juzgando, no dudando, no sospechando, sino creyendo, amando, edificando y restaurando. Proverbios 12:18 nos da una imagen muy clara y poderosa de lo que las palabras y el falso testimonio pueden hacer en una persona.
Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios, ¿qué es, hermanos? Es medicina. ¿Y qué hace la medicina? Restaura la salud, crea las condiciones correctas para recuperar lo que necesitamos para la vida. Qué interesante esta comparación, estas imágenes contrastadas. Golpes de espada por un lado, palabras que se convierten como golpes de espada y otras que son como medicina. ¿Por qué? Porque nuestra boca, hermanos, puede apuñalar o puede sanar. Nuestra boca puede separar a los mejores amigos o puede restaurar relaciones que habían estado divididas. Y en la iglesia, hermanos, esto se multiplica, se alza, porque somos un cuerpo espiritual unido por Cristo. Y a veces por un comentario distorsionado, una opinión repetida sin verificar, una insinuación fría o simplemente un rumor, pueden tener consecuencias devastadoras para la comunidad y las personas que la integran, hermanos. Y esto aplica en la familia también. Hermanos, en la iglesia somos un cuerpo que funciona complementariamente. Dice la Biblia que todos los miembros se complementan, se necesitan y se ayudan para funcionar. Pero cuando la mentira en sus diferentes modalidades se interna en nuestro corazón con sospecha, con duda, con chisme, con calumnia, con difamación, es como cuando un coche, un carro, el tablero no le funciona bien. Y cuando el velocímetro no indica la velocidad correcta. O cuando el indicador de la presión del aceite te dice que está bien cuando no está bien. ¿Qué va a pasar con ese coche? Ese coche está destinado a descomponerse, a salirse de la ruta, a quemarse o en el mejor de los casos a dañarse. Por eso, hermanos, hablar la verdad no solo es un valor individual, sino que es más bien un fundamento de la vida comunitaria de la iglesia. Por eso es bien importante este noveno mandamiento, porque el Señor desea que su pueblo camine como lo que es, un pueblo que refleja el carácter y su imagen verdadera, santa y amorosa. Y ahora en Cristo, como su iglesia, aún más, Dios nos manda a caminar juntos como un cuerpo, porque eso es lo que somos en Cristo, hermanos. Somos el cuerpo de Cristo y cuando algún miembro de nosotros no funciona bien, todo el cuerpo se va a afectar tarde o temprano. Pero así como también, cuando un miembro funciona adecuadamente, protege el bienestar y el funcionamiento de los demás miembros. Cuando un miembro habla la verdad, cuando un miembro se niega a hablar o a distorsionar la verdad con chisme, con difamación, con rumores, con exageraciones, con adulaciones, lo que está haciendo es que le permite al resto de la iglesia crecer, la bendice y le muestra amor. Por eso es la segunda razón que el Señor nos da este mandamiento para obedecerlo. Y tercero y último, en este segundo punto, tercera razón. Muchos de ustedes tal vez necesitan escuchar esto en esta mañana. Cuando yo lo leí, lo estudié, dije, Señor, gracias por recordarme esto tan importante. Tercera razón por la cual Dios nos manda a obedecer estos mandamientos es que la mentira, el falso testimonio, fue el inicio de la caída de toda la humanidad. El mundo está como se encuentra, en un estado maldito, caído, perdido, oscurecido, por causa de un falso testimonio. Una serpiente que se atrevió a decir de una manera no directa, sino disfrazada, oculta, meter una sospecha en los primeros seres humanos creados a la imagen de Dios. ¿Te das cuenta que es importante el falso testimonio? Es grave. Tan grave que hizo que este ser que odiaba o que odia al Señor y a su pueblo metiera un falso
testimonio. Y el hombre y la mujer lo abrazaron y prefirieron creerle a este ser tercero en lugar de creerle a Dios. Jesús lo llamó el padre de mentira. No lo llamó el padre de robo, no lo llamó el padre de fornicación, no lo llamó el padre de rebeldía. Por una razón, Jesús lo llamó el padre de mentira. No hay verdad en él. Todo lo que él dice desde el principio es un engaño. Hermanos, ¿a quién nos gusta ser engañados? A nadie. Dios hizo esta creación, hizo al ser humano, y este ser engañó al ser humano, pero Dios en su soberanía y en su omnisciencia tenía esto considerado dentro de su plan redentor para ahora mostrarnos que Él va a revertir las mentiras de ese falso testimonio con un mejor y más fiel testigo de quién es Dios. Yo quiero que pienses en esto, hermanos. Esta es la historia de la redención. El mundo cayó por causa de un calumniador que se atrevió a proferir algo que no es verdad acerca de Dios. Le dijo a Eva, con que Dios les dijo esto, se me hace que Dios es medio restrictivo con ustedes, se me hace que Dios no es tan bueno con ustedes, se me hace que Dios no es tan amoroso con ustedes. ¿Te fijas la clase de sutiles palabras? Y el hombre y la mujer prefirieron hacerle caso a un calumniador, a un chismoso, a un difamador, en lugar de confiar a Dios. Y el mundo se encuentra, por causa de eso, en esta situación. Pero Dios, hermanos, que es la introducción a nuestro tercer punto, es bueno, es verdadero, y ha enviado a Jesús para revertir ese falso testimonio. Lo que la serpiente, el diablo, quiso hacer con todo el propósito de la creación y del ser humano, creado a la imagen de Dios, en dañarlo, en matarlo y en destruirlo, el Señor envió a su Hijo Jesucristo. Y este es el tercer punto. ¿Cómo obedecemos nosotros como iglesia este mandamiento? En primer lugar, dándonos cuenta que Jesús es la verdad de todo lo que existe. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando Jesús estaba delante de Pilatos a punto de ser crucificado, Pilatos le preguntó, ¿y tú quién eres? ¿Eres rey o qué onda? Y Jesús le dijo, yo para esto he nacido y para esto he venido a este mundo. ¿Recuerdan esas palabras en Juan 18? Juan 18, versículo 37, lo van a poner en la pantalla ahorita. Jesús le dijo a Pilato, yo he venido para dar testimonio. ¿De qué? De la verdad. Así como el diablo vino a dar un falso testimonio acerca de Dios, metiéndoles dudas, haciéndoles rebelarse contra Él, desconfiar de Dios, ahora yo, el testigo verdadero, la verdad misma encarnada, vengo a cumplir mi meta en este mundo. Y por eso celebramos la Navidad con gozo nosotros los que estamos en Cristo, hermanos. Porque no solamente nació un niño en Belén que vendría a perdonar nuestros pecados, a vivir una vida perfecta en nuestro lugar, a derramar su sangre para limpiar nuestra condena de nuestras mentiras, sino que vino para dar testimonio de la verdad al mundo y a llamar a todo el que es de la verdad a que lo escuche. Si tú estás hoy aquí sentado, tienes mucho tiempo en la iglesia o es tu primera vez que vienes, yo quiero decirte, Jesús es el testigo verdadero de Dios. Él es la verdad misma de todo lo que existe. Él es el que sustenta todo lo que ven nuestros ojos y todo lo que no ven nuestros ojos, Él es verdadero. Hermanos, si tú quieres conocer el propósito de tu vida, tú debes de ir a Jesús, porque Él es la verdad de todas las cosas. Si tú quieres saber el propósito de tu existencia o por qué fuiste creado como un ser humano, como hombre o como mujer, tú debes de escuchar a Jesús, porque Él es el verdadero creador que ha hecho todo lo que existe. Pero no solamente eso, sino que ha venido a redimir a todos aquellos que nos encontrábamos bajo el poder de la mentira del maligno. Dice la Biblia que todo el mundo está bajo el poder del maligno, pero que por eso Jesús fue enviado por Dios para deshacer las obras
del diablo, para deshacer las mentiras, hermanos. Mentiras profundas, mentiras que no solamente son culturales o éticas, sociales, mentiras que tienen un poder espiritual que hacen que una persona permanezca sin poder conocer a Dios. Pero la buena noticia en el Evangelio, hermanos, es que Jesús apareció no solamente para deshacer las obras del diablo, sino para abrir nuestros ojos, para hacer un llamado a todo ser humano para que vengan a Él. Él es la luz del mundo. ¿Y qué hace la luz, hermanos? Alumbra. Y la luz, cuando alumbra, revela la condición real, que es cuando yo me puedo dar cuenta: Señor, yo pensé que era justo, yo pensé que era un hombre de bien, yo pensé que estaba haciendo las cosas correctas, pero cuando se prende la luz verdadera de Dios, alumbra mi condición, me revela mi necesidad y me doy cuenta del engaño en el cual he vivido toda mi vida. Y como cristianos, no se nos debe olvidar, hermanos, que el corazón continúa cada mañana en su naturaleza caída tratando de engañarte, tratando de hacerte creer lo que no eres, tratándote de convencer que no eres el Hijo de Dios comprado por la sangre de Cristo, y que porque fallas, y que porque dudas, y que porque la riegas, entonces no tienes derecho a ser llamado Hijo de Dios o a recibir las promesas que Él ha dado en Cristo. Esa es una mentira. Pablo le dijo a los efesios que el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Sí, hermanos, hay una mentira peor todavía, y no es la que nos cuenta el amigo, el compañero de trabajo o el hermano, es la que nos cuenta nuestra naturaleza caída. Esa es la más peligrosa. Pero el Señor te recuerda que Él ha alumbrado tu corazón con su verdad, con la verdad de Cristo, para que tú puedas vencer la mentira con la verdad, para que puedas desecharte del viejo hombre que está plagado con esos deseos engañosos y te vistas del nuevo hombre creado según Dios, conforme a la justicia y santidad de la verdad. Esta palabra es más importante de lo que pensamos, hermanos. ¿Sabes lo que significa la verdad? Un teólogo lo definió de esta manera. La verdad es la realidad de las cosas como son. La verdad es lo que es. Por eso, el Señor se reveló a su pueblo con este nombre: Yo soy el que soy. En otras palabras, Dios está diciendo: yo soy el Dios verdadero. Todo lo demás, todo ídolo, todo Dios de otras naciones no es verdadero. Pero yo soy el verdadero y único Dios. Y ese, hermanos, es el Dios que se ha revelado a nosotros al haberse encarnado en la segunda persona de la Trinidad. Y es el que hoy proclamamos como iglesia, y es el que nos llama a vivir una vida que camine conforme a la verdad. Y yo quiero cerrar con esto, hermanos. Este año le podemos pedir al Señor que nos ayude a caminar en la verdad de una manera práctica, para que la verdad del Evangelio pueda alumbrar al que está a nuestro alrededor, para que podamos beneficiar, proteger la reputación, la vida de nuestros hermanos que están alrededor, y el cuerpo pueda crecer y caminar hacia la gloria donde Dios nos está llevando. Te digo estas cosas prácticas para que tú las tomes en cuenta en cómo poder aplicar el Evangelio. Hermanos, al ser parte de ese pueblo redimido por Cristo, no somos llamados a esparcir rumores, sino a hablar con evidencia y con responsabilidad. Siempre pregúntate, hermanos, ¿lo que voy a decir lo vi? ¿Me consta? ¿Tengo testimonio confiable? ¿Es necesario decirlo? ¿Estoy dispuesto a hablarlo frente a la persona? Si no, me mantengo en reserva y prudencia para honrar al Señor y honrar la reputación de mis hermanos, mis compañeros de trabajo, mi familia y otros. Segunda cosa práctica es que como iglesia de Cristo, llamados a la verdad,
protegemos la reputación del prójimo y no sospechamos, dudamos o cuestionamos sin razón. Activamente, hermanos. Muchos de nosotros recibimos información. Cuando tú la recibas, recuerda, el Señor te llamó a hablar verdad y a proteger a tu prójimo. Si tú no tienes evidencia y si la otra persona que está hablando no tiene evidencia y tienes la confianza de decírselo, también le puedes decir, hermano, creo que tú estás hablando algo que no es conveniente o necesario hablar. La verdad dicha en gracia demuestra el amor de Dios. Cristo mismo es llamado, cuando vino y se encarnó, Él fue llamado la gracia y la verdad. Vinieron a través de Cristo. Hermanos, la iglesia de Cristo es llamada a hablar la verdad para impartir gracia al que escucha. No solamente se trata de dejar de decir cosas que no son ciertas, se trata que nos propongamos poder hablar las cosas que impartan gracia a los que nos escuchan. Pablo le dice esto a los efesios, ya no mintamos, sino que hablemos las palabras que sean buenas para la necesaria edificación. ¿Para qué? Para dar gracia a los oyentes. Eso cambia radicalmente la pregunta de no solo es verdad, sino cómo lo digo para edificar. Y hermanos, esto es bien importante en la consejería, disciplina, corrección, desacuerdos. El creyente es llamado a hablar como Cristo nos habló a nosotros. ¿Cómo te habló Cristo a tu vida, hermano? ¿Cómo te habla Cristo todos los días a tu vida por medio de su Espíritu? Te habla con su verdad, pero no para condenarte, no para juzgarte. ¿Sabes qué hizo Jesús? Él tomó tu lugar. Él protegió tu corazón. Él te redimió de la mentira y te confrontó con él. Pero ¿sabes por qué te confrontó? Por amor, no para desecharte. Y si tú estás aquí sentado, es por causa de que Cristo ha hablado con gracia la verdad a tu vida. Y tú la has escuchado por la gracia de Dios y la has recibido. Ahora el Señor te manda a hacer lo mismo con otras personas a tu alrededor. Sí, pero me hirieron, me dañaron, lo hicieron adrede, no se fijaron, no me tomaron en cuenta. Yo dudo de esto. Recuerda a Jesús tratándote a ti en tu mentira y en tu pecado. Eso es lo que somos, ¿no? Somos el pueblo de Dios redimidos por Cristo para ser como Cristo. Cuando Él era acusado, Él guardaba silencio. No fue hallado engaño en sus labios. Tal vez en nosotros sí, pero gracias por el Evangelio y el poder de Cristo, ahora podemos ser lavados y podemos ser dirigidos para hablar la verdad. En conclusión, hermanos, debemos recordar que Dios nos llama a ser un pueblo que vive como testigos de la verdad y no como falsos acusadores, no como aquellos que distorsionan la verdad para lograr sus propios fines. ¿Sabes qué? Vamos a proponernos eso en este año que viene. Vamos a proponernos hablar toda la verdad y nada más que la verdad, porque Dios es honrado con ello y mis hermanos y mi prójimo es protegido, es bendecido y es edificado cuando yo lo hago. ¿Cuántos quieren pedirle esto al Señor en esta mañana? Vamos a cerrar nuestros ojos para orar.